A través de nuestro estudio de AM y banda lateral doble, nos hemos visto enfrentados a tres conceptos bien esenciales en comunicaciones: la eficiencia energética, la eficiencia espectral y la complejidad de implementación. Y lo que vimos acerca de estos tres elementos es que en general uno puede ganar algo en uno de ellos cuando sacrifica algo en uno o los otros dos. Entonces, quiero plantear en forma muy breve esta figura que tiene un eje que lo vamos a llamar eficiencia energética, tiene otro eje que lo vamos a llamar eficiencia espectral y tiene un tercer eje que lo vamos a llamar complejidad de implementación. Y lo voy a abreviar simplemente como CPLX, complejidad. Y lo que quiero destacar o explicitar en esta cápsula muy breve es que todo en comunicaciones es un permanente dar y recibir, un permanente buscar soluciones de compromiso entre estos tres aspectos. Si uno quiere una mayor eficiencia espectral, probablemente va a terminar con un sistema de mayor complejidad y o de menor eficiencia energética, y viceversa entre los tres. Y por eso es que es bueno, es sano en comunicaciones siempre tener estos tres ejes a la vista, y cada vez que ingresa una nueva materia, ingresa un nuevo conocimiento, ingresa una nueva idea, decir, ok, muy buena idea, mejora esto, pero ¿qué es lo que estoy cediendo? ¿Dónde pierdo? ¿Qué es lo que debo comprometer para tener esa ganancia? Entonces, anotemos esa idea brevemente. Comunicaciones es una disciplina en que estos tres ejes viven en permanente compromiso unos con otros. Y hay que estar siempre atento a qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde. Y también ocurre que estos tres ejes establecen los límites de lo posible. Entonces de repente uno escucha nuevo sistema de comunicaciones, generación 23, desempeño extraordinario, y uno dice, no, no puede ser, transgrede los límites de lo posible en alguno de estos tres ejes, que también es algo a lo cual nos vamos a enfrentar en algún momento durante el semestre.